Gracias. Bueno, mis hermanos, nuevamente buenos días. El Señor les bendiga y les guarde. Estamos allí en Hechos capítulo 11, ¿verdad? Hechos capítulo 11. Bueno, para las personas que nos visitan hoy, por primera vez acostumbramos a estudiar libros completos de la Biblia y desde hace unos meses estamos estudiando el libro de los Hechos. Gracias, vez o en esta ocasión nos corresponde el capítulo 11 del libro de los Hechos. Capítulo 11 del libro de los Hechos. Si ustedes observan, el capítulo 11 en la Biblia, al menos en la Reina Valera, tiene dos divisiones, ¿verdad? Una que va del verso 1 al 18 y otra que comprende del verso 19 al verso 30. Los primeros 18 versículos que aparecen aquí son un resumen de lo que miramos la última oportunidad que estuvimos en Hechos. Ya eso hace un mes, debido a los 2 fines de semana que estuve por fuera y que hace 8 días prediqué un tema diferente al que traíamos en Hechos. ¿Qué se hace en esos primeros 18 versículos? Ustedes lo acaban de leer. Llega a oídos de la iglesia en Jerusalén que Pedro entró a comer en la casa de un gentil, lo cual era abominable para un judío. Entonces lo llaman y le dicen, bueno, denos razones de lo que ocurre. Pedro presenta las razones y explica, habiéndose llevado 6 hombres y poniéndolos como testigos, que el Señor había obrado salvación sobre los gentiles, Cornelio y su familia, y que para comprobar que el Señor salvaba a los gentiles, había hecho con ellos lo mismo que hizo con los judíos, enviar a su Espíritu Santo. Cuando se dan estas cosas, hay una alegría grande en la iglesia de Jerusalén y los judíos que allí la conformaban. En el verso 18 nos dice, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, y aquí está la idea central de ese resumen. ¿Cuál es la idea central de ese resumen? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mis queridos, nosotros podemos tomar esas palabras como muy a la ligera. Y si a nosotros nos dijeran, mire que el Señor salva a los dominicanos, ¿sería una idea rara para aceptar? No. Que a nosotros nos dijeran, el Señor salva a los japoneses, ¿sería una idea rara de aceptar? No. Pero para un judío que el Señor salvara a una nación diferente a la de Israel, era algo que ellos no podían comprender. Porque había habido una malinterpretación donde creían que la salvación era únicamente para los judíos. Pero lo que había hecho el Señor en el Antiguo Testamento era salvar a Israel, no para que ese fuera el fin, sino para usarlos a ellos como un medio de poder extender la salvación a todas las naciones. Por algo, al inicio, en Génesis capítulo 12, cuando apenas iba a formar el Señor la nación de Israel con Abraham, le dijo, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Y Gálatas, tomando y explicando esas palabras, explica cuál es la bendición con la cual el Señor bendeciría a todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es esa bendición? Jesucristo. A través de Él son bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, que los judíos, hermanos, aceptaran que el Señor salva también a los gentiles, es una de las admisiones más grandes de la historia. Y saben, sin esta admisión de parte de los judíos, no se hubieran hecho esfuerzos para fundar lo que iba a ser y que vamos a ver hoy, la primera iglesia de gentiles. ¿Dónde quedó ubicada esa primera iglesia conformada solo por gentiles? La Biblia lo dice ahí en el título del versículo 19. ¿Dónde quedó ubicada? Una ciudad que les va a sonar familiar. Antioquía, ¿verdad? Antioquía. Hoy quiero que hablemos precisamente de la iglesia
en Antioquía. Y en esos 19, en esos versículos del 19 hasta el 30, va a estar lo que hoy estaremos considerando, mis queridos. Antioquía, mis hermanos, para dar un poquito de contexto, Antioquía era la tercera ciudad más importante del mundo antiguo, o del mundo romano, que era la época donde se escribió esto. Antioquía era la tercera ciudad más importante solamente por detrás de Roma, que era la capital, y de Alejandría. Después de Roma y de Alejandría venía Antioquía. Y era una ciudad muy próspera económicamente porque estaba en medio de varias rutas comerciales del Imperio Romano. Esta ciudad de Antioquía era una ciudad, como lo dijeran los estudiosos, muy cosmopolita. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba conformada por gente de todo el mundo. Es decir, podemos mirar Medellín y encaja perfectamente allí. Gente de todo lado, no solamente de todo Colombia, sino de muchos países. Así era Antioquía. Y esa ciudad de Antioquía era una ciudad preciosa, pero muy inmoral. Era una ciudad muy inmoral. Era famosa por sus carreras de carros, pero también famosa porque había una búsqueda deliberada de placer, y muy famosa, mucho más famosa, porque se le rendía adoración a Dafne. Y había un culto, o un templo, perdón, para rendirle culto a Dafne. ¿Quién era Dafne? Según la mitología, según las fábulas que se manejaban, Dafne era una mujer que huía de Apolos. Entonces dice la mitología que Cupido flechó a Apolos, porque Apolos decía que él tenía mala puntería. Y entonces Cupido lo flechó e hizo que se enamorara de Dafne. Pero a Dafne le lanzó una flecha que tenía el efecto contrario. No que llegara ella a amar a Apolos, sino que lo llegara a despreciar. Entonces, en esa búsqueda, dice que ella huía de él, para esconderse de él, se convirtió en un árbol de laurel. Y así se escondió de Apolos. Por eso el templo de Dafne allá en Antioquía estaba distanciado a 8 kilómetros de la ciudad, que los separaban. Esos 8 kilómetros era un bosque de laurel. Y llegaba a ser tan inmoral porque tenía lo que se conocía como prostitutas sagradas. ¿Qué eran prostitutas sagradas? Mujeres que se dedicaban, como la palabra lo indica, a la prostitución, pero una prostitución religiosa. La practicaban dentro del templo. Y en la noche hacían la escena, hacían como la obra de teatro de cómo sería huir de Apolos para culminar en todo tipo de desenfreno sexual. Era tanto el desenfreno sexual, era tanto la impureza de esto, que allá se llegó a acuñar una frase de: tiene la moralidad de Dafne, para decir que era supremamente perverso. Era como una manera irónica, ¿no? Era una manera irónica. Entonces, hermanos, la ciudad era una mezcla de abundancia económica, ocio, placer, idolatría, inmoralidad, y aunque parezca increíble, fue la ciudad elegida por Dios para extender el evangelio a todo el mundo gentil. En Antioquía se cumple perfectamente la palabra de Dios cuando dice Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Eso se cumplió en Antioquía. La iglesia en Antioquía, hermanos, llegó a ser muy importante por una razón. Fue la iglesia cuna de todas las misiones. ¿Han escuchado hablar de los viajes misioneros de Pablo? Empiezan desde el capítulo 13. Todos se dieron desde esta iglesia que vamos a estudiar hoy. Todos. Y esta iglesia fue la que más impulsó el avance misionero. Esta iglesia en Antioquía. Si ustedes revisan los mapas que están en la parte de atrás de la Biblia donde dice viajes misioneros de Pablo, van a encontrar que esa iglesia en Antioquía es el punto de partida de los 3 viajes misioneros de Pablo. Entonces, mis queridos, desde allí salió la evangelización a los gentiles en gran escala, y todo lo que el Señor usó para transformar de muerte a vida,
para transformar de condenación a salvación, para transformar de una ciudad perdida a una ciudad preocupada por enviar misioneros hasta lo último de la tierra, fue el Evangelio. De esta ciudad de Antioquía, hermanos, aprenderemos que el Evangelio hace nacer y madurar la iglesia. Ambas cosas. El Evangelio hace nacer y madurar la iglesia. Entonces, como vamos a hablar de la iglesia en Antioquía, quiero que consideremos en primer lugar el inicio de esa iglesia. Mis hermanos, es que la iglesia inició en Antioquía con la predicación del Evangelio. Pero, ¿cómo se dio esa predicación del Evangelio en Antioquía? Déjenme decirles que se dio con mucha osadía. La predicación del Evangelio se dio con osadía. ¿Por qué les digo eso? Observen por favor versículos 19 y 20 y quiero que me acompañen a leerlos si son tan amables. Versos 19 y 20 en alta voz. Vamos todos. 1, 2 y 3. ¿Por qué les digo que el Evangelio se anunció con mucha osadía? Porque ¿qué circunstancias estaban viviendo ellos cuando iban anunciando el Evangelio? Persecución. Pero usaron la persecución no para despertar autocompasión, no para amargarse porque habían perdido las cosas. Usaron la persecución para proclamar el Evangelio del Señor. Y además de eso, de que se dio en medio de gran persecución, fíjense que había un grupo que se había destinado a hablar solamente a los judíos de distintas regiones, pero solo a los judíos. Sin embargo, un grupo de ellos, compuesto por varones de Chipre y de Cirene, cuando entraron a Antioquía no hablaron solamente a los judíos, sino que hablaron también a quién, según el verso 20, a los griegos. ¿Y qué le anunciaron a los griegos? El Evangelio del Señor Jesús. Hermanos, cuando miramos la iglesia, los primeros capítulos de Hechos, se anuncia que Jesús es el Cristo, se anuncia que Jesús es el Mesías. ¿Por qué razón? Porque hay una audiencia judía que estaba esperando que el Señor enviara al Mesías. Entonces lo que hace la iglesia es decirles, el Mesías ya vino y se llama Jesús de Nazaret. Pero ahora para los griegos, que les hablen de un Mesías, eso va a ser un sonido o un mensaje pues raro. Ellos, Mesías, Salvador prometido, ¿de qué está hablando usted? Por eso no le hablan de Cristo como el Mesías, sino que le hablan de Cristo como el ¿qué? Según la parte final del verso 20. Le hablan de Jesús como el Señor. ¿Por qué razón le hablan como el Señor? Porque el mensaje es, ustedes están viviendo a sus anchas, pero les decimos, un día van a tener que darle cuenta al Señor. Y entonces ellos preguntan, ¿y quién es ese Señor? Ese Señor es Jesús. ¿Sí vamos, hermanos? Eso es lo que hacen los hermanos allí. Pero no solamente el Evangelio se predicó con osadía. Cuando miramos el verso 21, hermanos, entendemos que el Evangelio o que la predicación del Evangelio tuvo respuesta. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quiénes ellos? ¿Con quiénes ellos? Eso, los que estaban predicando el Evangelio. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. ¿De quién? De los griegos. Y gran número también se convirtió al Señor. Cuando uno busca la expresión la mano del Señor, en la Biblia puede referirse tanto para juicio como para bendición. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando el Señor habla de que puso su mano contra Egipto, esa expresión habla de la mano de Jehová para hablar de ¿qué? Juicio. Pero cuando leemos por allá en Esdras capítulo 7 que dice la mano de Dios estaba con Esdras, es una mano puesta ¿para qué? Para bendición.
Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Leemos en Hebreos capítulo 10, horrenda cosa es caer en las manos. Es decir, que es una expresión que nos habla de juicio. Pero también encontramos al Señor Jesucristo, dice, mis ovejas oyen mi voz, para parafrasear el texto, y de mi mano, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Es para qué? Bendición. ¿En qué contexto creen que se está utilizando aquí la expresión y la mano del Señor estaba con ellos? ¿Y cuál era la bendición para ellos? No, para los que estaban predicando el Evangelio, ¿cuál era la bendición? Porque ahí dice que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cuál era la bendición para ellos? Porque la mano del Señor estaba con ellos, los que predicaban el Evangelio. Eso, ver nuevos creyentes. Porque la mano del Señor estaba con ellos y como consecuencia, gran número creyó y se convirtió al Señor. Miren esas palabras, creyó y se convirtió. Quiere decir, hermanos, que hay un cambio de creencia, pero también hay un cambio de conducta. Porque definitivamente, hermanos, lo que nosotros creemos es lo que terminamos haciendo. Y cuando nosotros venimos a la fe de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto en ese momento cambia nuestra fe, cambia nuestra creencia, pero automáticamente en ese momento cambia también nuestra conducta. No es que ya no volvemos a tener problemas con el pecado, es que precisamente en ese momento comenzamos a tener problemas con el pecado. No es que nunca volveremos a pecar, sino que desde ese día le declaramos la guerra al pecado y hay una lucha frontal toda nuestra vida. Entonces los cristianos no somos los santicos que nunca se equivocan. No, los cristianos somos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y que continuamente estamos luchando contra nuestro deseo de hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Por eso es tan importante que diga gran número creyó y se convirtió. Mis queridos, la persona que cree verdaderamente el Evangelio vuelve a Dios para ser cambiado por Él. Y me llama poderosamente la atención esa expresión, la mano del Señor estaba con ellos. Y aquí hay un gran estímulo, mis queridos, para predicar el Evangelio. ¿Sabe cuál es ese gran estímulo? Que la mano del Señor está con los que predican el Evangelio. Por eso le pregunto, ¿quiere usted ver la mano de Dios en su vida? Predique el Evangelio de Jesucristo. ¿Quiere ver usted cómo se mueve poderosamente la mano del Señor? Predique el Evangelio y se dará cuenta. La mano del Señor está con los que predican el Evangelio. Mis queridos, el pecado abunda, pero la gracia sobreabunda. El pecado reinó, pero ahora la gracia reina. Prediquemos el Evangelio, porque la buena mano del Señor está con todos aquellos que proclaman que en Jesucristo hay salvación. Amados, la mano del Señor está con los que predican el Evangelio. Eso nos enseña en primer lugar este pasaje de la iglesia en Antioquía, que nos muestra que la iglesia en Antioquía inició con la predicación del Evangelio. Pero bien, ¿qué se espera después de que hay un nacimiento? Sea el nacimiento de un animal, sea el nacimiento de un humano, sea el nacimiento de una empresa. ¿Qué se espera que haya? Que crezca, ¿cierto? Por eso es lo que nos viene a decir ahora, en segundo lugar, este pasaje, que la iglesia en Antioquía se desarrolló con un liderazgo sano. La iglesia en Antioquía se desarrolló con un liderazgo sano. Bien, si ustedes recuerdan un poco, Felipe se fue a predicar a Samaria en el capítulo 8 y predicando en Samaria llenó del evangelio toda esa región. Llegó las noticias, los samaritanos creyeron allá la iglesia madre en Jerusalén. Y los samaritanos, los líderes de Jerusalén, automáticamente enviaron a Pedro y a Juan y confirmaron a los samaritanos en la fe. También sucedió que los de la casa de Cornelio creyeron y llegó la noticia a Jerusalén. Hermano, porque más rápido, decíamos hace unos días que más rápido que la velocidad de la luz es el chisme. No había llegado todavía Pedro allá y ya la noticia había llegado, ¿cierto?
Y entonces llegó la noticia ya a Jerusalén. Y los líderes también. Bueno, vamos a ver qué está pasando. Por eso llamaron a Pedro y de una vez lo cuestionaron. Bueno, ¿usted por qué entró allá? Pedro les contó lo de la salvación que ya miramos y se regocijaron. Ahora bien, llega también a oídos de la misma iglesia madre en Jerusalén, no solo en Samaria, no solo Cornelio, ahora también los gentiles que están más allá en Antioquía, también creen en el Señor. ¿Qué creen que hicieron los líderes de Jerusalén? Vamos a enviar a alguien para que maneje esa situación allá. Y escogen a alguien muy especial. Versículo 22. ¿Cómo se llamaba esa persona muy especial que eligieron en la iglesia madre de Jerusalén y que enviaron para mirar las noticias que se estaban dando en Antioquía? ¿Cómo se llama? Bernabé. Ya lo hemos estudiado por allá en el capítulo 4, ¿verdad? Bernabé, recuerden que significa hijo de consolación. ¿Y por qué eligen a Bernabé? Ya lo vamos a mirar. Pero permítame decirle antes de eso, que estos versículos desde el 22 al 26 nos van a dar, por así decirlo, unas características del liderazgo sano de una iglesia. Y cada versículo nos va a dar una característica de un liderazgo sano. ¿Qué características tiene un liderazgo sano según el versículo 22? Mis queridos, esas se las voy a dar yo a ustedes porque las otras 4 me las van a dar ustedes a mí. La primera característica de un liderazgo sano que se encuentra en el versículo 22 es que atiende los nuevos creyentes. Fíjense que el verso 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Pero el envío de Bernabé, mis queridos, no era Bernabé, vaya y nos trae noticias. Y lo sabemos porque Bernabé no volvió a llevar noticias. El envío de Bernabé era más bien, Bernabé se presentó esta situación, vaya usted y dele manejo. Porque creo que son dos cosas diferentes, que a mí me digan, mire lo que está pasando y presénteme un informe. A que a mí me digan, allá está pasando algo, mire a ver usted cómo lo maneja. Esa segunda cosa fue lo que le dijeron a Bernabé. Mire lo que está ocurriendo allá y dele manejo a esa situación. Entonces, un liderazgo sano, hermanos, atiende a los nuevos creyentes. Bernabé era la persona indicada para esta misión que era muy delicada, porque se trataba de no dividir, sino unir a gentiles y a judíos, lo que hace únicamente la iglesia. Recuerden algo, cuando Pablo se convirtió, los hermanos huían de él y no le tenían confianza, pero la persona que lo introdujo a él para que fuera aceptado por los demás fue Bernabé. Entonces, por decirlo de alguna manera, ya él tenía en pequeña escala una experiencia de cómo agarrar a despreciados y hacer que los acepten. Haber enviado a alguien rígido, cegado por el judaísmo, hermanos, habría presentado un problema grandísimo. De modo que Bernabé era la persona indicada para esta misión. Y eso es lo que vemos en el versículo 22 como característica de un liderazgo sano. Pero según el verso 23, ahora me van a decir ustedes, ¿cuál es la otra característica de un liderazgo sano? Léanlo y después de leerlo me lo dicen. Verso 23, 1, 2 y 3. ¿Cuál es la otra característica de un liderazgo sano? A ver, miren lo que hizo Bernabé. Él llega y ve la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Qué produjo en él? Se regocijó. Y por eso hizo algo. Bien. Y exhortar, recuerden que es motivar, animar. Eso es. ¿A qué animó? Entonces, ¿cuál es la característica de un liderazgo sano? Eso, ¿motiva qué? Muy bien, muy bien. Un liderazgo sano motiva la fidelidad a Dios. Mis queridos, esto parece obvio, pero hoy hay liderazgos más preocupados en hacer seguidores de sí mismos que de Cristo. Por eso llegan a hacer cosas absurdas. Mis amados, un liderazgo es sano
cuando la motivación se enfrasca o se enfoca en llevar a los hermanos a que permanezcan fieles al Señor. Y yo quiero que observen que Bernabé se haya gozado por la salvación de los gentiles no es algo insignificante. Otros judíos pudieron haberse disgustado por esta conversión. ¿Recuerdan a un judío que se puso de mal genio cuando el Señor salvó a los gentiles? ¿Quién? Jonás. ¿Recuerdan? El Señor salvó a Nínive, pero Jonás se enojó. Entonces, que un judío se haya alegrado porque Dios salve gentiles, no lo debemos pasar por alto. Por eso es que Bernabé era la persona indicada para esta misión. Él se alegró. Ahora, él motivó a una cosa, y yo quiero que, ya lo dijimos, permanecer fieles al Señor, pero miren la expresión que utiliza antes de esa. Exhortó a todos a que con propósito de corazón. Pensemos un poco, ¿qué significa esa expresión con propósito de corazón? El propósito es la meta que yo tengo y el corazón es lo más interno que yo tengo. Es decir, que estas dos palabras me hablan de lo más lejos que yo puedo poner la mirada, pero a la vez me habla de lo más profundo de mi ser. ¿Qué significará entonces esa expresión a que con propósito de corazón? Significa, mis queridos, a que con lo más profundo de mi ser yo tome una decisión. Que no sea algo solamente de labios, sino que en lo más profundo de mi corazón yo le pueda decir al Señor, Señor, yo quiero serte fiel. Eso. Esa expresión a que con propósito de corazón quiere decir que tome una decisión, diríamos hoy en día, radical. Ayer estaba compartiendo con mi esposa y le decía que leí yo el salmo que dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, sus hijos serán dichosos después de él. Y no sé por qué, pero ese versículo a mí me impactó la primera vez que recuerdo haberlo leído. Y la frase que más me impactó fue, sus hijos serán dichosos después de él. Y le decía yo a mi esposa que antes de tener hijos, que antes de estar casado, que antes de tenerla a ella como novia, que antes de haberla conocido a ella como novia, de haberla conocido, antes de eso yo leí ese versículo. Y estando en esa situación de soltería, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que los hijos que tú me vayas a dar sean bienaventurados, sean felices después de mí. Y desde ese día tomé la decisión, hazme vivir bajo el temor tuyo. Y es algo en lo cual he procurado enfatizar cada día de mi vida. Y es algo en lo cual es de las cosas que más enfatizo a mis dos hijos. El temor al Señor, el temor al Señor, el temor al Señor. ¿Por qué razón? Porque eso surgió de una determinación del corazón, o como lo dice acá, una decisión que se tomó con propósito de corazón. Mi querido, si tú quieres serle fiel al Señor, haz como Daniel, propón en tu corazón. Propón en tu corazón. Haz como Esdras, que Esdras había preparado su corazón. Si te das cuenta que los hombres que el Señor usó llenos de problemas como todos nosotros, pero fueron fieles al Señor porque tomaron una decisión radical. Y lo mismo puedes hacer tú. Toma la decisión radical de serle fiel al Señor. Porque recuerden cuál era el contexto de esta ciudad de Antioquía. Perversión, inmoralidad, pecado, pero en medio de lo peor podemos serle fiel al Señor. Amén. Y si no, pregúntenselo a Enoc, a Daniel, pregúntenselo a ellos y ellos testificarán que sí. ¿Cuál es la otra característica de un liderazgo sano según el versículo 24? Miren que nos van a hablar o nos continúan hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Pero sobre todo la parte inicial, ¿cuál es la otra característica de un liderazgo sano? Que un liderazgo sano tiene un buen carácter.
Si observas que ese carácter de Bernabé era ¿cuál? 3 características. La primera, bueno. La segunda, que estaba controlado por ¿quién? O lleno o controlado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Y la tercera, que estaba controlado o que estaba lleno por ¿quién? Por la fe. Es decir, que era un hombre que dependía del Espíritu Santo, que confiaba profundamente en el Señor y que era bueno. Y si tú observas este versículo 24, empieza con un porque. Y ese porque, que está unido y sin tilde, me da la explicación de las cosas. ¿Por qué se regocijó cuando vio que los gentiles eran salvos? Porque tenía un buen carácter. ¿Y por qué motivó a esos gentiles a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor? Porque tenía un buen carácter. Mis queridos, no nos dejemos deslumbrar por habilidades. Analicemos el carácter de las personas. No nos dejemos deslumbrar por oratoria, por cantidad de cosas. Analicemos el carácter. Y hay otra característica más, faltan 2 más, de un liderazgo sano. ¿Qué hace un liderazgo sano? Observen ustedes verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué otra cosa hace un liderazgo sano? Eso. Un liderazgo sano, mis queridos, se apoya en hombres de Dios. Como dijera nuestra hermana, hace trabajo en equipo. Pero no con cualquiera hace equipo, ¿verdad? Sino con hombres fieles, con hombres de Dios. Y por eso él pensó, hay que buscar a alguien adecuado. Miren, la cosecha era demasiado grande para que Bernabé la manejara solo, ¿verdad? Por eso él pidió ayuda. Pero se dio cuenta que hacía falta alguien que participara de las 2 culturas, la cultura judía y la cultura griega. Porque tenía que ser como esa especie de puente para lograr unir a estas 2 culturas. Porque en la iglesia los 2 se van a unir. Ahora, ¿quién mejor para eso que un judío educado como griego? Pablo. O hasta ese punto conocido como Saulo. Esa palabra buscar, hermanos, significa hacer una investigación exhaustiva llena de problemas. Él tenía años sin verse con Pablo. Pablo se había ido a Tarso porque en Jerusalén lo iban a matar. Y vaya, búsquele la pista. No había Facebook en esa época. Era una investigación ardua. Hallarlo no fue fácil, pero lo encontró y se lo trajo. Y luego de encontrarlo, nos da la última cosa de este pasaje acerca de un liderazgo sano. ¿Qué más hace un liderazgo sano? Verso 26. Y se congregaron allí. ¿Quiénes? Ahora Bernabé y Saulo. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué otra cosa hace un liderazgo sano? Eso. Yo lo coloqué con esta expresión, que un liderazgo sano enseña la palabra de Dios o disipula o utilicen la expresión que más le agrade, pero estamos unidos en el mismo sentir, ¿verdad? Un liderazgo sano enseña la palabra de Dios. Un año él y Bernabé insistiendo en congregarse con la iglesia. Y se congregaban para enseñar la palabra del Señor, enseñándola vez tras vez, enseñándola vez tras vez, día tras día, sábado tras sábado, porque habían sinagogas, recuerden. Pero como también habían gentiles, que estaba lleno Antioquía de eso, cualquier día de la semana, enseñando la palabra del Señor. Y saben que haciendo eso, es que a los discípulos se les llamó cristianos. Que en primera instancia cristianos era un apodo, una burla. Pero tal fue el compromiso de ellos con el Señor que esa burla se convirtió, fue más bien en un elogio. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, quiere decir que los creyentes en Antioquía se identificaban con Cristo. Porque cristiano significa ser seguidor o ser del partido de Cristo. Quiere decir que esos paganos dejaron atrás el mundo y comenzaron a andar según
Cristo. Mis queridos, un liderazgo sano hace todas esas cosas. Eso nos indica que un liderazgo sano es el que tiene en cuenta a Dios. Y si me permiten, ese es como el resumen de esos versículos de allí acerca del liderazgo sano. Un liderazgo sano es el que tiene en cuenta a Dios. Hemos visto que esta iglesia en Antioquía inició con la predicación del Evangelio, se desarrolló por medio de un liderazgo sano, pero ahora vamos a mirar que se consolidó. Pero viene ahorita el efecto. ¿Cuál es el efecto de una iglesia a la cual se le ha predicado el Evangelio, a la cual los líderes vez tras vez y día tras día la llevan a la palabra del Señor? ¿Cuál es el efecto de eso? En el caso de Antioquía se relaciona con la generosidad, pero permítame decirlo de una manera más amplia antes de entrar en ese punto. Y es que una iglesia que ha sido expuesta continuamente a la palabra del Señor siempre va a estar preparada para responder según la necesidad que se presente. En este caso hubo una necesidad económica. Por eso la iglesia en Antioquía se consolidó con generosidad. Miren, la primera iglesia gentil no solamente era sana en doctrina, sino también fuerte en amor. Y esto resultó de la palabra del Señor. Observen ustedes lo que dice el verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Hasta allí, mis hermanos. Les hago una pregunta. ¿Con qué inició o cómo inició la iglesia en Antioquía? Según lo que hemos visto, con la persecución. Entonces, los que iban siendo perseguidos llegaron allá a Antioquía a hacer ¿qué? A predicar el Evangelio. Creyeron al Señor. Y se dedicó primero Bernabé y después Saulo con él, se dedicaron a hacer ¿qué con esa iglesia? Llevarla a la palabra, ¿cierto? Enseñarla, discipularla, llevarla a la palabra de Dios. Viene ahora una persona inspirada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo mejor, y les dice algo. Recuerden que en esa época había profetas. Hoy en día ya no, la palabra de Dios está completa. Pero en esa época había profetas. Y este profeta por el Espíritu Santo le dijo, va a venir hambre sobre la tierra. Y Lucas registra, y en efecto sucedió en tiempos de Claudio. ¿Qué hizo esta iglesia? Que había creído el Evangelio, que se había desarrollado por el Evangelio, cuando le vino la noticia, unos hermanos están en necesidad. Automáticamente actuó. Por eso el verso 29, ¿qué dice? Fíjense que el verso 29 dice, entonces. ¿Se dan cuenta que, recuerdan ustedes que la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? Miren aquí el efecto de una iglesia que ha sido entrenada en la palabra del Señor. Apenas hay una necesidad, apenas hay una oportunidad de hacer una buena obra, de una vez la aprovecha. Por eso empieza el verso 29 diciendo, entonces, podríamos decirlo, como consecuencia de todo el ministerio de la palabra de Dios a favor de ellos, entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bien. ¿Qué nos enseñan estos versículos, especialmente el 29 y el 30? Sobre la generosidad, sobre el ofrendar. Miren, nos enseñan que la generosidad fue conforme a lo que cada uno tenía. Dense cuenta que dice allí, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Quiere decir que ¿cuántos pusieron participar de las ofrendas? ¿Cuántos pudieron participar de las ofrendas? Todos. Cada uno en proporción. ¿Pero cuántos participan de la ofrenda? Todos. Mis queridos,
Todo creyente tiene el privilegio de participar en las ofrendas. Todo creyente. Pero sigue diciendo el versículo: determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Si a usted le gusta rayar la Biblia, subraya la palabra socorro y escríbale al lado servicio. Escríbele al lado servicio. ¿Por qué les digo esto? Porque esa palabra socorro es la palabra o el término diaconía, de donde sale nuestro término servicio o ayuda. Quiere decir esto, que la generosidad fue una expresión de servicio. Hermanos, ¿están ustedes conscientes que cada vez que se ofrenda prestan un servicio a Dios? Por algo dice la palabra del Señor: a Jehová presta el que da al pobre. Es decir, cada vez que hay una necesidad y con un corazón sincero se ofrenda para esa necesidad, se está brindando un servicio. Pero hay algo también bien interesante, hermanos, y es que la ofrenda se dio con confianza en el liderazgo. Y eso es lo que nos enseña el versículo 30. Que la generosidad se dio con confianza en el liderazgo. ¿Por qué digo yo que con confianza en el liderazgo? Miren el pasaje bíblico, por favor. Lo cual en efecto hicieron, es decir, de recoger la ofrenda, enviándolo, y presten la atención a eso, enviándolo a quién, perdón. ¿Se dan cuenta que no dice a la iglesia? ¿Lo enviaron a quién? A los ancianos. ¿Y por mano de quién? De Bernabé y Saulo. Y se da cuenta que no dijeron ellos: venga, nosotros vamos. Sino que había confianza en el liderazgo. Los ancianos, líderes en Jerusalén. Bernabé y Pablo, líderes en Antioquía. ¿Con quién enviaron la ofrenda? ¿Con quién? Con Bernabé y Saulo, líderes de Antioquía. ¿A quién la enviaron? A los ancianos, líderes en Jerusalén. Por eso les digo, mis queridos, que la generosidad se dio con confianza en el liderazgo. Mis hermanos, si hay un liderazgo sano, se puede ofrendar con libertad. Porque los recursos que entran a la casa de Dios van a ser utilizados para la gloria de Dios y para la obra de Dios. Saben, mis hermanos, cuando yo miro esto, que una iglesia enseñada en la palabra resultó en generosidad, puedo concluir que la sana enseñanza de la palabra de Dios estimula la generosidad. Saben, uno no tiene que inventarse cosas, uno no tiene que manipular. Solamente con enseñar la palabra es suficiente. Solamente con eso. Por ser una iglesia enseñada en la palabra, tuvo el corazón dispuesto para la generosidad. No es necesaria la manipulación para que los cristianos ofrenden. Lo que se necesita es conocer a Dios y a la palabra de Dios. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuánto dinero necesitamos reunir para pagar por un alma? Por una. ¿Cuánto dinero necesitamos? O sea, no hay ningún dinero que pueda comprar un alma. Pero te das cuenta que a través de las ofrendas se usa ese recurso para que se pueda sostener todo lo concerniente a cada congregación, y de esa manera la congregación proclama el Evangelio, y el Evangelio sí tiene el poder para salvar las almas. Entonces pensemos en esto, hermanos. Si Dios ha usado nuestro dinero para salvar almas, ¿vale la pena ofrendar o no? ¿Qué más estímulo necesitamos? Por eso les digo, ¿para qué manipular? Si con la verdad es suficiente. ¿Para qué manipular? Si Dios ama al dador alegre. ¿Para qué manipular? Si la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y tus lagares rebosarán de mosto, ¿cierto? ¿Para qué manipular? Con la verdad de la palabra del Señor es suficiente. Con eso basta y sobra. Mis amados,
el Señor hizo una promesa en Hechos 1:8. La promesa del Señor fue: pero vendrá sobre vosotros y me seréis, el Espíritu, y me seréis testigos. Eso lo prometió el Señor. Me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Con Antioquía se da el cumplimiento de esa promesa en su totalidad. Se llegó con el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Él lo prometió en el capítulo 1 y lo cumplió desde el 2 hasta el 11 en su totalidad. Mi querido, la iglesia en Antioquía inició con la predicación del Evangelio. Se desarrolló con ese liderazgo sano, pero se consolidó siendo generosa. ¿Y cómo llegó a iniciar, a desarrollarse, a consolidarse? Dios usó una sola cosa: la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué necesitamos nosotros para salvar a los que aún están en oscuridad? El Evangelio. ¿Qué necesitamos nosotros para crecer en santidad? El Evangelio. El mismo Evangelio. O cuando nos asalta la tentación, cuando nos asalta el pecado, ¿qué mejor arma hay para luchar que recordar que Jesucristo venció en la cruz? ¿Qué mejor arma hay para recordar: con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo? ¿Qué indica eso, mi querido hermano Gerson? Que el Evangelio hace nacer y madurar la iglesia. Todo lo que necesitamos para la iglesia está en el Evangelio. Todo lo que necesitamos para nuestra vida está en el Evangelio. Todo lo que necesitamos para nuestra familia está en el Evangelio. Todo lo que necesitamos para amarnos está en el Evangelio. Todo lo que necesitamos para servir al Señor está en el Evangelio. El Evangelio hace nacer y madurar la iglesia. Una iglesia sana resalta el Evangelio. Y cuando lo hace, ese se va a manifestar en todas las áreas de la vida. Mira, un programa entretenido puede atraer y distraer a muchos, pero nunca los puede madurar, pero nunca los puede equipar, pero nunca los puede perfeccionar. Por ello, las iglesias o grupos que se preocupan mucho por tener un programa entretenido, por tener muchas cosas que motiven o que estimulen las emociones, se enfrentan con un gran problema. No pueden cumplir el propósito de la iglesia, que es perfeccionar a los santos. Por eso Efesios, hay un versículo por ahí, capítulo 4, verso 11, nos habla del propósito. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin ¿de qué? Perfeccionar ¿a quién? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros debemos darle un trato a las emociones, por supuesto, pero enfatizar las emociones es un peligro, porque no permite la madurez. Es que yo quiero ir a una iglesia donde me hagan sentir, donde me hagan llorar. Mira, si tú quieres llorar, te recomiendo esto: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y si tú quieres llorar, pero de una manera genuina, lo que tú necesitas, y esto te lo digo con toda la honestidad y con toda la verdad y seriedad del caso, lo que tú necesitas no es que te estimulen las emociones para llorar. Lo que tú necesitas es el pecado para que te muestren cuán terrible es. Y que de esa manera, con profundo y verdadero dolor en tu corazón, tú puedas venir a Jesucristo para que Él te salve. En la célula de este jueves que visitamos a los hermanos de Bello, meditábamos un poco en eso, de que Dios guarda una herencia y esa herencia nunca se daña. Pero nosotros guardamos acá una comida y se daña, una ropa y se daña, cualquier cosa y se daña. ¿Cuál es la razón por lo cual a nosotros se nos daña todo? Hay una sola: nuestro pecado. ¿Tú has pensado en eso?
Es por nuestro pecado que se daña la ropa. Es por nuestro pecado que se daña la comida. Es por nuestro pecado que se devalúa todo. Porque la herencia, la riqueza, las promesas que nos tiene el Señor en los cielos van a estar por toda la eternidad. Y Pedro nos dice que es una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Entonces, si tú quieres llorar genuinamente, lo que tú necesitas es el Evangelio, para que el Evangelio te declare tu pecado y para que llorando por tu pecado seas consolado por el Señor. Mira, mi querido, predique el Evangelio. Ahora, yo no estoy hablando de hacer del culto un velorio. Ustedes saben que no es mi estilo. Considero que eso también es pecado. Pararse aquí, hombre, predicamos un Dios vivo. Pero sí estoy diciendo, hermanos, de que el Señor debe permanecer en el centro. Mira, permanece fiel al Señor a pesar de tu entorno. Y ten en cuenta esto, sé generoso con la obra de Dios. Estamos iniciando una obra en Itagüí y necesitamos seguir predicando a Cristo. Les presenté ahorita a los hermanos que están iniciando la obra en Manizales. Y yo creo que esas son razones suficientes, hermanos, y permítanme expresarlo bien, no para que sean, porque ustedes son una iglesia muy generosa, sino para que perseveren y continúen siendo generosos con la obra del Señor. Porque ustedes lo hacen, mis queridos. Doy testimonio y los felicito por eso. La iglesia en Antioquía se conoció por ser una iglesia misionera. Hermanos, y ese es el desafío y el reto que yo tengo con ustedes acá. Que nosotros, la iglesia en Sendas de Luz, sea conocida por ser una iglesia misionera. Una iglesia que tiene a cargo obras que se desarrollan, que crecen con una sana predicación del Evangelio en Jesucristo. Y mira que nos ha colocado el Señor en una posición estratégica, porque aquí en Sendas de Luz nosotros tenemos para apoyar iglesias misioneras en Itagüí, en Río Negro, en Cali, en Tuluá y ahora en Manizales. Y el punto más cercano, la iglesia más cercana de toda la denominación, iglesia más cercana de toda la denominación, somos nosotros. Por eso, hermanos, debemos asumir ese reto e invertir todo lo que somos y todo lo que tenemos para la honra y para la gloria de nuestro Dios. ¿Lo creen, hermanos? ¿Se unen conmigo en ese propósito? Que va mucho más allá, hermanos, de simplemente dar dinero, sino de dar toda la vida. Y yo quiero, si hay alguien que aún no ha entregado su vida a Jesucristo, si hay alguien que aún no ha creído en Jesucristo, si hay alguien que aún está cargando con su pecado, permítame decirle esto. Antioquía estaba llena de personas perversas que hallaron gracia y el perdón de sus pecados. Eso quiere decir que hay esperanza para ti si aún no has creído en Cristo. Hoy por eso te quiero invitar a que si no has creído en Él, te arrepientas hoy de tus pecados. Y por la fe en Él, por la fe puesta en Jesucristo, recibe la vida eterna que Él ha prometido para todos los que creen. No te vayas con tus pecados cuando Cristo murió en la cruz para pagar por todos ellos. Mejor ven hoy a Jesucristo y dile: Señor, reconozco que soy pecador, pero reconozco también la obra de tu Hijo Jesucristo a mi favor. Y si lo crees, serás salvo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas, por el desafío que lanzas para nosotros al ver una iglesia como la iglesia en Antioquía. Una iglesia que se caracterizó por el amor a tu palabra, por el amor por las almas y por la pasión de que tu gloria fuera dada a conocer en todo el mundo. Despierta en nosotros ese anhelo. Aviva nuestros corazones de tal manera que nosotros también sintamos la misma pasión y el mismo celo de que tu nombre y que tu gloria sea dada a conocer en todas las naciones. Porque, mi Señor, con seguridad que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Pero nosotros queremos ser instrumentos útiles en tus manos para este fin, mi Señor. Permítenos ser fieles a ti. Permítenos, Señor, invertir nuestra vida completa para la obra tuya y pensando únicamente en la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Bueno, mis queridos, por ahí vienen los pequeñitos, como dijo el comentarista deportivo, no se muevan, porque estos pequeñitos tienen por acá algo. Los papás por razón del viaje a Ocaña, por razón de la convención de damas, por razón del SILA, los papás